en la Barcelona Traction, pues, y las alianzas con los medios y con los gestores locales tienen una importancia decisiva para ver qué pasaba en esa fase de transición de un capitalismo a otro. Bueno, estos serían las luces, una parte de las luces. A continuación, yo trato, y voy a resumir brevemente, de las estrategias cautelosas. Se comprueba tanto en la Brazilian Traction como en la Barcelona Traction que los que aparecen como fundadores de las empresas eran testaferros u hombres de paja. Es decir, aparecen jóvenes abogados, contables, pasantes, personas que aparecían hasta que se estaba seguro de que la empresa tenía éxito y entonces eran sustituidos por los verdaderos gestores y que controlaban la empresa. A veces esta cautela se llevaba hasta no citar incluso a qué se iba a dedicar la compañía. En un caso, dice un abogado de Toronto, dice que no se diga nada de los tranvías o de la tracción para no atraer la atención sobre el hecho de que el objetivo último es obtener el control de las diversas compañías de Río o de San Paulo. Esa fue también la manera de proceder de la Barcelona Traction. Esa práctica empresarial que trata de no destruir el juego, de poner hombres de paja en la constitución de la empresa y de desvelar los verdaderos protagonistas, solo una vez asegurada la empresa, sigue siendo habitual hasta ahora. Cuando estaba redactando este texto, en relación con las investigaciones de la Agencia Tributaria Española sobre la trama Gürtel, que es hoy una cuestión política y jurídica fundamental, la trama Gürtel para eludir la acción de la Hacienda y blanquear dinero relacionado con el entramado de sociedades creada por Francisco Correa, se ha escrito que el administrador de la sociedad es un hombre de paja vinculado al despacho de los asesores fiscales, mientras que los propietarios últimos de la sociedad pueden llegar a no conocerse. Si es preciso, dice un estudio, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito. Su residencia situarse en países convenientes a los fines que se consiguen. El informe explica asimismo que a veces se crea una sociedad mercantil en España, inscrita en el registro mercantil, con información sobre el asesor fiscal y empleado como socios fundadores, lo cual sirve para ocultar la titularidad real de la empresa, una práctica, por consiguiente, habitual del capitalismo hasta ahora. Otro aspecto es la relación con el medio local. Las empresas, la Brazilian Traction, Barcelona Traction y otras, siempre trataron de incorporar políticos y personas relevantes del medio local y del Estado para asegurar la viabilidad de la empresa y facilitar la relación. En ocasiones la corrupción funcionó de manera clara, comprando políticos y comprando gestores, o la creación de lobbies que trataban de presionar de una forma u otra. El otro aspecto que me parece importante es la competencia entre las empresas y la aspiración al monopolio. Desde muy pronto estas empresas ambiciosas tenían el objetivo de absorber a todas las posibles competidoras y para ello desarrollaron tácticas y estrategias muy refinadas, incluso de ahogar a las empresas competidoras. Esto se hizo por la San Paulo y la Río de Janeiro Live y se tienen datos, por ejemplo, en relación, se trataba no solo de absorber y ahogar y absorber a las empresas generadoras, pequeñas empresas generadoras de electricidad para que no hubiera competencia, sino también a las empresas de tranvías. Cuando, por razones diversas, entre otras para asegurar la venta de energía y para controlar este mercado de estas redes esenciales en la construcción de la ciudad contemporánea, se dedicaron a absorber empresas de tranvías que ya existían. En un caso, en el caso de la compañía del tranvía del Jardín Botánico, que era el de mayor éxito y el más electrificado que existía en Río, hay cartas impresionantes que muestran que se le dice a Alexander Mackenzie, que era el gestor fundamental, el director de la compañía, dice, hay que ir comprando compañías y poner a la compañía del Jardín Botánico al final de la lista de compras. Esperar
que comprando todas las otras empresas de tracción podremos ayudar a esta compañía, quitarle cualquier posibilidad de expansión, depreciar su valor y abrir así el camino a una eventual adquisición como se hizo. Bueno, los problemas de las concesiones que tenían estas compañías, la unificación de las concesiones, la creación de sistemas integrados de transporte, pues son problemas fundamentales y la capacidad para establecer alianzas con los medios locales y los estudios existentes y algunas de las comunicaciones hacen aportaciones interesantes a esta cuestión. En el caso de Cataluña, el total de empresas absorbidas por la Barcelona Traction entre 1911 y 13 fueron 12. A eso se añadieron luego la absorción de energía eléctrica de Cataluña con todas las empresas que había absorbido y otras posteriormente. Una vez obtenida una situación de monopolio, se puede abusar de los altos precios. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Bueno, se tienen argumentos de tipo diverso que tenemos que presentar aquí y debatir. Por otro lado, una cuestión que me interesa especialmente es la de energía eléctrica, tranvías y negocio inmobiliario. A partir del control de las empresas de tranvías que suponían la comunicación en la ciudad y la expansión hacia la periferia, hacia las áreas suburbanas, ¿incorporaron también el negocio inmobiliario como estrategia de beneficio, sí o no? Bueno, como hablaré de eso con respecto a la Catalonian Land, empresa creada en Barcelona, pues no vale la pena que me detenga en eso. Finalmente, la financiación de las inversiones. La creación de las compañías brasileñas que estamos considerando y la de Barcelona, de Cataluña, pone de relieve el papel esencial del capitalismo financiero ya en esos años iniciales del siglo XX. Financieros, hombres de negocios, empresarios industriales, técnicos y abogados de Europa y América del Norte y del Sur, con el apoyo de políticos y élites regionales y locales, se asociaron íntimamente para la puesta en marcha de sociedades que aseguran el beneficio para los crecientes capitales que se iban acumulando en los países más desarrollados y que tratan de buscar nuevos campos de inversión. Aspecto esencial de las grandes empresas que se acometieron a escala internacional era la financiación. En la génesis y en el éxito de la Brazilian Traction, el papel decisivo lo tuvo inicialmente William Mackenzie, que poseía amplios contactos en el mundo canadiense de la promoción de ferrocarriles, industrias y servicios públicos. Y, al mismo tiempo, las condiciones que ofrecía el medio financiero, técnico y legal de Toronto en el que se gestó la empresa y la capacidad técnica de Pearson. La conexión con Pearson permitió a William Mackenzie explorar seriamente la oferta que le había hecho un ingeniero italiano para invertir en Brasil. Toronto era un medio dinámico tanto desde el punto de vista financiero como legal. Este aspecto legal era esencial para la creación de estructuras empresariales en un contexto de escasa regulación. Para la decisión de invertir en Brasil, además de Pearson y Mackenzie, fue fundamental la colaboración de Zebulon Lash, un importante abogado, y del financiero londinense Jorge Payne, que establecía la conexión con el capital inglés y luego la conexión con el pequeño ahorro depositado en bancos y cajas de ahorro en Europa, canalizado hacia Londres desde París y Bruselas y desde Londres hacia Canadá y Estados Unidos y finalmente a Brasil o a Cataluña. Tenemos muchos datos sobre esto porque la quiebra de la Barcelona Traction y el juicio internacional en el Tribunal de La Haya dio lugar a cantidad importante de estudios. Nosotros pudimos estudiar el fondo que estaba subjúdice por la quiebra de la Barcelona Traction para el estudio de las tres chimeneas y recientemente se están publicando nuevos estudios sobre lo que significó realmente esto y por tanto no nos faltan datos, lo que nos falta es la sistematización de estos datos y la capacidad de interpretación en relación con esta preocupación que me parece de gran trascendencia, que es el funcionamiento del capital realmente y la canalización del capital de unos lugares a otros, ya a principios del siglo XX,
donde había una globalización de capital verdaderamente asombrosa. Tras la constitución de la sociedad de San Pablo se requerían grandes cantidades de capital para hacer frente a los enormes gastos, y luego también en Río, en México con la presa de Necaxa, en Barcelona con las de Tremp y Camarasa. Se pudieron obtener gracias a líneas de crédito abiertas, se fueron vendiendo pequeñas participaciones de capital, pero manteniendo siempre el control. Se trataba de una difícil gestión financiera. Era preciso garantizar las expectativas de beneficio de los suscriptores, hacer frente a crecientes y enormes demandas de capital. El sistema financiero canadiense no podía atender todas las necesidades, pero funcionó de forma fluida la relación con el mercado de capitales inglés y europeo. Las inversiones de la empresa que actuaba en San Pablo se realizaban gracias a un mercado financiero internacional capaz de obtener capitales de grandes capitalistas y de ahorro europeo. Los problemas financieros fueron a veces muy graves porque coincidieron con crisis financiera, como la del año 1907, que afectó seriamente a la compañía de Río de Janeiro. Para la gestión de todo este proceso de obtención de capitales se fundaron la Brazilian Securities, con sede en Toronto, y luego la Brazilian Traction como empresa que controlaba a las otras empresas canadienses. A partir de cierto momento los financieros canadienses sintieron la necesidad de separarse o de distanciarse del control de Horne Payne. Había estrategias conservadoras y arriesgadas en la actitud de los financieros europeos y canadienses que daban lugar a enfrentamientos y conflictos importantes en el seno del capital que tenemos que estudiar para entender cómo las cosas pasaron, y eso llevó finalmente, junto con las crisis que afectaron a Brazilian Traction y a Barcelona Traction en la época de la Primera Guerra Mundial, a situaciones muy graves que hicieron cambiar el accionariado. Las relaciones se establecieron ahora con Lowenstein y con Bruselas, con otros empresarios financieros de Londres y de Bruselas, y se dio paso a un accionariado nuevo. Finalmente el control acabó estando en manos de Sidro y de Sofina, empresas que tenían la sede en Bruselas y estaban vinculados al capital alemán. Bueno, podríamos estudiar todo esto con detalle, pero lo que vale la pena ver es la complejidad de todo el proceso. Quiero citar, por ejemplo, los años 1911 y 1912, cuando ya están actuando las empresas canadienses en Cataluña. Fueron de una gran actividad en el desarrollo del proyecto de Cataluña, una vez tomada la decisión. El 18 de abril de 1911 se constituye en Canadá, por iniciativa de Pearson, la Pearson Engineering Company, que luego se transforma en Pearson Engineering Corporation, como sociedad técnica para las obras públicas y la construcción. El 5 de agosto de ese año se constituye en Toronto, con el modelo de la Brazilian Securities, la Spanish Securities Company, una sociedad financiera, aunque con un capital solo de $40.000. El objetivo es reunir capitales del mercado internacional canadiense, norteamericano y europeo a través de la Guarantee Insurance Investment Company.